parezco quién. Cuando pensamos en South Park, siempre hablamos de Cartman, del psicópata, del manipulador, del tipo que podría vender a su mejor amigo por $5. ¡Al carajo, Cartman! Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Cartman es apenas un nene. Los verdaderos responsables de casi toda la catástrofe del pueblo son los adultos. Gente grande, que entra en pánico por cualquier cosa, se cree cualquier noticia que ve en la televisión y toma decisiones tan estúpidas que hacen parecer razonable a un chico de 9 años. Hoy vamos a repasar 7 episodios que demuestran que el verdadero peligro de South Park nunca fueron los chicos, siempre fueron los grandes. Y si hubiera que elegir un solo episodio para explicar por qué los adultos de South Park son una amenaza para ellos mismos, probablemente sería este, porque todo arranca con un accidente bastante simple. ¡Tienes un gran problema! Y termina con un pueblo entero entrando en una historia colectiva tan ridícula que en cuestión de horas ya están discutiendo quién se va a comer a quién para sobrevivir. Todo empieza cuando Stan y Cartman se meten en problemas después de usar una lancha sin permiso. Cartman, me encantaría manejar esto. Como suele pasar cuando esos dos están juntos, las cosas salen horriblemente mal. En pocos minutos terminan destruyendo una enorme represa de castores, provocando una inundación que arrasa el pueblo vecino de Beaverton. ¡Santo cielo, esa pobre gente! Mientras Stan queda destruido por la culpa, Cartman hace lo que mejor sabe hacer: encontrar a quien echarle la culpa y fingir que no tuvo nada que ver. ¡Es culpa de ellos! Hasta ahí el desastre es real. Hay gente atrapada en los techos de sus casas esperando ayuda. Pero el verdadero problema aparece cuando los adultos empiezan a informarse. La televisión transforma una inundación en el fin de la civilización. Esto sería devastador. Robos y hasta, actos de canibalismo. Lo importante es generar pánico. Y los adultos de South Park compran absolutamente todo. En cuestión de minutos aparecen vecinos buscando culpables. Algunos dicen que es culpa del gobierno, otros que es culpa de George Bush, otros aseguran que fueron terroristas. Nadie sabe nada. Pero todos tienen una teoría. Como suele pasar cuando una multitud entra en modo rebaño, la información deja de importar y lo único que queda es señalar con el dedo. La situación empeora cuando anuncian que la verdadera responsable es una supuesta catástrofe climática. Ahí el pueblo pierde completamente la cabeza. ¡No hicimos caso! Randy Marsh es convocado como si fuera el mayor experto científico del estado. Y cuando digo el mayor experto, literalmente es el único geólogo disponible. A partir de conclusiones sacadas prácticamente de la galera, se convence de que el mundo va a congelarse por culpa del calentamiento global. Lo más gracioso es que ni siquiera logran ponerse de acuerdo sobre cuándo llegará el desastre. Algunos dicen pasado mañana, otros dicen 2 días antes de pasado mañana. Y aún así todos reaccionan como si el apocalipsis estuviera golpeando la puerta. Los habitantes de South Park se trincheran dentro del centro comunitario, convencidos de que afuera existe una especie de infierno congelado. Randy habla del clima como si fuera una criatura persiguiéndolo por las calles. Y mientras tanto, afuera hace un día completamente normal. Los adultos están tan desesperados por sentirse parte de algo que dejan de observar la realidad. El punto máximo llega cuando algunos empiezan a considerar medidas extremas para sobrevivir. La temperatura caerá a más de 70 millones de grados bajo cero. Llevan apenas unas horas encerrados y ya hablan como si estuvieran perdidos en la Antártida hace 6 meses. La lógica desaparece por completo. Gigante. La supervivencia se convierte en una fantasía apocalíptica creada por ellos mismos. Mientras tanto, los únicos que intentan hacer algo son los chicos. Stan, Kyle y hasta Cartman terminan siendo más funcionales que todos los adultos juntos. Cometen errores, empeoran la situación varias veces y hasta provocan nuevos desastres. Pero al menos están intentando resolver algo. Los grandes, en cambio, están demasiado ocupados entrando en pánico. Cal tampoco está. ¡Oh, Dios mío! Al final, cuando Stan intenta admitir que él rompió la represa, nadie le presta atención. La multitud está tan obsesionada con sus propias interpretaciones que ya ni siquiera escucha la verdad cuando la tiene delante de la cara. Todos empiezan a repetir que ellos también rompieron la represa, transformando una confesión literal en una metáfora ridícula. Les muestras un informe alarmista en televisión, les das una explicación grandilocuente y en menos de un día pasan de estar tomando café a prepararse para el canibalismo. Son la prueba viviente de que una multitud asustada puede ser mucho más destructiva que cualquier desastre natural. ¡Yo la rompí! ¡No, que yo la rompí, carajo! Si el episodio anterior mostraba lo que pasa cuando los adultos entran en pánico por una noticia, este demuestra algo todavía peor, lo que ocurre cuando ese miedo empieza a reemplazar completamente al sentido común. Todo arranca con algo bastante reconocible. Los noticieros empiezan a bombardear a la gente con historias sobre secuestros de chicos, amenazas y peligros por todas partes. Los niños corren peligro en su propio hogar. No importa si los casos ocurren lejos o si las posibilidades son mínimas. La televisión hace lo que mejor sabe hacer: repetir la misma historia una y otra vez, hasta que parece que el fin
fin del mundo está a la vuelta de la esquina y los padres de South Park caen de cabeza. El primero que lo sufre es Twig, que ya de por sí vive con los nervios destrozados. Cada noticia nueva es una confirmación de que el mundo es un lugar aterrador. Lo gracioso es que sus propios padres terminan empeorando todo. En lugar de tranquilizarlo, convierten la casa en una especie de búnker paranoico lleno de simulacros, advertencias y medidas de seguridad absurdas. Tienes que estar alerta, Twig. Pero el miedo recién está calentando motores. Cuando aparece un secuestrador real intentando atraer a Twig, los padres terminan convencidos de que la amenaza está en todas partes. Y ahí empieza el verdadero espectáculo. ¿Un secuestrador en el pueblo? La respuesta lógica sería vigilar más a los chicos, prestar atención o enseñarles algunas medidas básicas de seguridad. Pero estamos hablando de los adultos de South Park. Por supuesto que hacen exactamente lo contrario. Empiezan comprando unos dispositivos gigantescos para rastrear a sus hijos, que parecen más equipos de tortura medieval que herramientas de seguridad. Así apenas se nota que lo tiene. Los chicos terminan caminando por el pueblo con unos cascos ridículos, mientras los padres actúan como si estuvieran protegiendo secretos nucleares. Y cuando eso ya no les parece suficiente, deciden levantar una muralla alrededor de toda la ciudad. Literalmente una muralla. Como si los secuestradores fueran un ejército invasor esperando cruzar la frontera. La lógica de los padres es impecable. Si existe una muralla famosa en China, cualquier ciudadano chino debe ser capaz de construir una igual. Es como pedirle a cualquier argentino que arme el obelisco en el patio porque nació en Buenos Aires. Cuando descubren que la mayoría de los secuestros son cometidos por personas conocidas por los chicos, los padres empiezan a desconfiar de todos los demás adultos. Ya no alcanza con cerrar la ciudad. Ahora acompañan a sus hijos a todas partes. Vigilan cada movimiento como si estuvieran en una operación militar. Pero South Park siempre encuentra la manera de llevar una idea de mierda un paso más allá. Porque cuando la televisión informa que muchas veces los responsables pueden ser incluso los propios padres, el cerebro colectivo directamente deja de funcionar. En vez de respirar 5 segundos, llegan a una conclusión brillante. Si los padres pueden secuestrar a sus hijos, entonces lo mejor es expulsar a todos los chicos del pueblo. Vete antes de que te secuestremos. Y lo hacen. Mandan a sus propios hijos a vivir solos afuera de la muralla para protegerlos de ellos mismos. Una de las decisiones más pelotudas que toman los adultos en toda la serie. El miedo los empuja tan lejos que terminan generando exactamente la situación que intentaban evitar. Bueno, los chicos quedan completamente abandonados, mientras los padres se sienten orgullosos de haber encontrado una solución. Mientras tanto, los nenes se adaptan perfectamente, forman su propia comunidad, sobreviven sin problemas y parecen bastante más felices que los adultos encerrados detrás de toneladas de ladrillos. Es una constante de South Park. Cuando los grandes creen que están solucionando algo, generalmente son los chicos los que terminan demostrando que todo era una estupidez desde el principio. Ay Dios, ¿qué hemos hecho? Los adultos consumen horas de noticias alarmistas, dejan que el pánico crezca sin control y terminan construyendo una fortaleza gigantesca para defenderse de una amenaza que ya ni siquiera entienden. Al final no saben si tienen miedo de los secuestradores, de los vecinos o de ellos mismos. Y cuando una sociedad llega a ese punto, la realidad ya no importa más. Lo único que importa es el miedo. ¿Cómo comen mierda? Dios santo. Llega un episodio que demuestra otra de sus grandes especialidades: arruinar cualquier actividad normal, convirtiéndola en una competencia absurda de egos. Porque esta vez el problema no es el miedo. Los adultos simplemente no soportan perder. Todo arranca con los chicos jugando béisbol infantil. Y ya desde el principio queda claro que nadie quiere estar ahí. No le pegas, no le pegas, no le pegas. Stan, Kyle, Cartman, Kenny y el resto no sueñan con ganar campeonatos, ni con llegar a las grandes ligas. Lo único que quieren es terminar la temporada para poder disfrutar de las vacaciones. Cuando finalmente ganan el último partido, creen que todo terminó, pero descubren que ahora tienen que seguir avanzando en nuevos torneos durante todo el verano. Ahí entienden que están atrapados. La solución parece sencilla: perder el próximo partido. El problema es que cuando intentan hacerlo, descubren algo maravilloso. Los otros equipos tienen exactamente el mismo plan. Resulta que todos los chicos de toda la liga odian el béisbol tanto como ellos. Nadie quiere jugar, nadie quiere entrenar, nadie quiere pasar el verano entero recorriendo canchas. Entonces los partidos empiezan a convertirse en algo completamente ridículo, porque los dos equipos intentan perder al mismo tiempo. ¿Y para qué querríamos ganar? Y aún así, alguien termina ganando por accidente. Mientras los chicos viven esta batalla desesperada por recuperar su libertad, los adultos están metidos en una película completamente distinta. Para ellos, esto ya no es un torneo infantil, tampoco es una actividad recreativa. Ni siquiera se trata de acompañar a sus hijos. En sus cabezas, están participando en una guerra por el honor, el prestigio y el orgullo personal. Los padres quieren demostrar quién es el macho alfa del estacionamiento. Y ahí aparece Randy Marsh, un chabón que probablemente es el mejor ejemplo de todo lo que este video intenta demostrar. Desde el primer episodio, Randy deja en claro que no fue a ver béisbol, fue a buscar pelea. Mientras Stan corre por la cancha intentando que alguien lo elimine, Randy está en la tribuna insultando padres rivales. ¿Quieres que te patee el culo aquí? Tomando cerveza y esperando que alguien le conteste.
El resultado del partido le importa poco y nada. Lo que realmente espera es que algún otro padre le diga algo para poder terminar a las trompadas. Lo mejor es que nadie parece sorprenderse demasiado. Cada partido termina igual. Randy provoca a alguien. Aparecen empujones, después insultos, después golpes. Y mientras los chicos siguen intentando perder encuentros, los adultos convierten cada fecha del campeonato en una mezcla entre un evento deportivo y una batalla callejera. South Park exagera, sí, pero cualquiera que haya ido alguna vez a un torneo infantil reconoce el tipo de persona que está parodiando. El padre que grita más que el entrenador, el que insulta al árbitro, el que vive cada jugada como si estuviera disputando una final mundial. Sí, ese que parece mucho más interesado en ganar que su propio hijo. ¡Cállate porque te voy a patear el culo! Randy es simplemente esa figura, pero llevada al extremo. A medida que el torneo avanza, los chicos empiezan a desesperarse, porque siguen ganando partidos que no quieren ganar. El campeonato entero se transforma en una competencia para ver quién logra perder primero. La situación llega a su punto máximo cuando aparece Bat Dad. ¡Oh, sí! Un padre gigantesco vestido como Batman que intimida incluso a Randy. Por primera vez en todo el episodio, Randy encuentra a alguien tan ridículamente comprometido con esta guerra de tribunas como él mismo. Ya no se trata de los chicos, tampoco del torneo, no se trata del béisbol. Todo gira alrededor de una pelea que ninguno de los dos está dispuesto a evitar. Cuando South Park está a punto de seguir avanzando en el campeonato, Randy vuelve a enfrentarse a Bat Dad una última vez. ¿Y qué es lo que vas a hacer? La pelea escala tanto que amenaza con arruinar todo el torneo. Y de repente ocurre algo maravilloso. Los chicos empiezan a alentarlo, porque entienden que si Randy provoca suficiente caos, los van a descalificar. Y eso es exactamente lo que pasa. Mientras lo arrestan y se lo llevan prácticamente en ropa interior, Randy siente que acaba de protagonizar una enorme victoria personal. Cree que fue el héroe de la historia, cree que logró algo memorable, pero la realidad es mucho más graciosa. Acaba de confirmar exactamente lo que el episodio viene diciendo desde el primer minuto. Los verdaderos inmaduros nunca fueron los chicos. Les das una actividad para chicos y terminan usándola para resolver frustraciones propias. Les das una tribuna y las convierten en un ring. Y cuando finalmente todo explota, ni siquiera entienden por qué. Después de ver a los adultos de South Park peleándose por partidos de béisbol infantil, como si estuvieran definiendo una Copa del Mundo, llegamos a un episodio que demuestra otra de sus grandes virtudes: la capacidad de transformar un problema social complejo en una película de terror de bajo presupuesto. Porque cuando el pueblo empieza a llenarse de personas sin hogar, los grandes no reaccionan como ciudadanos, reaccionan como extras de una película de zombies. ¡Oh, déjenme! Todo empieza cuando los chicos descubren que cada vez hay más indigentes ocupando espacios públicos de South Park. Aparecen en las calles, en los parques y hasta en la cancha donde suelen jugar el básquet. Mientras Kyle intenta ver la situación con algo de empatía, el resto del pueblo empieza a inquietarse. Lo que al principio es una molestia cotidiana, rápidamente se convierte en una emergencia para los adultos, Convertir a los desamparados en neumáticos. que actúan como si una amenaza desconocida estuviera avanzando sobre la ciudad. Las reuniones municipales son un desastre desde el primer minuto. Nadie habla de asistencia social, trabajo o ayuda comunitaria. Lo único que preocupa a los vecinos es cómo sacarse el problema de encima. Si les damos algo, podrían venir más. Cada propuesta es peor que la anterior. Y lo mejor es que ni siquiera parecen darse cuenta de que están hablando de personas. En cuestión de minutos, los indigentes pasan de ser ciudadanos a convertirse en algo parecido a una plaga. La paranoia crece todavía más cuando Kyle decide darle dinero a una persona sin hogar. Su intención es ayudar, pero la situación se sale de control rápidamente. Al poco tiempo aparecen más indigentes alrededor de su casa, y eso termina confirmando todas las peores sospechas de los adultos. A partir de ahí, dejan de ver individuos y empiezan a ver una invasión. Los habitantes de South Park reaccionan exactamente igual que los protagonistas de una película de muertos vivos. Randy, Gerald, Jimbo y varios más terminan refugiados en el techo del centro comunitario mientras observan las calles tomadas por gente que pide monedas. Y como ya vimos en varios de los episodios de este video, cuanto más miedo tienen los adultos, peor se vuelve todo. Está inundado con estas cosas. En lugar de intentar entender qué está ocurriendo, se convencen de que la única opción es esconderse y esperar que alguien más encuentre una solución. Jamás saldrás vivo con esa gente. Mientras ellos permanecen encerrados en los techos, discutiendo teorías y entrando en pánico, son los chicos quienes terminan moviéndose por la ciudad para averiguar qué está pasando realmente. La investigación los lleva hasta Evergreen, un pueblo que aparentemente ya había sufrido exactamente el mismo problema. Cuando llegan, encuentran una ciudad prácticamente destruida por la paranoia colectiva. ¿Cómo se libraron de ellos? Pues fue muy fácil. Los pocos sobrevivientes cuentan historias delirantes sobre cómo los indigentes comenzaron a alquilar departamentos, comprar casas y mezclarse con la población normal. Los cuentan como si fuera una pesadilla posapocalíptica. Lo interesante es que los chicos descubren algo mucho más simple. Evergreen nunca resolvió el problema. E hicimos un plan para despojarnos de ellos.
nunca ayudó a nadie. Lo único que hizo fue cargar a todos los indigentes en un vehículo y enviarlos a South Park para que el problema explotara en otra ciudad. Es la definición perfecta de una solución adulta dentro del universo de la serie, no arreglar nada. Después de todo el caos, el miedo y la histeria colectiva, los adultos llegan a la brillante conclusión de que ellos también deberían subir a todos los indigentes a un colectivo y mandarlos a otra parte. No hay ningún aprendizaje ni reflexión, menos un intento de comprender por qué existe el problema. Lo único que cambia es la dirección en la que lo empujan. Al final los chicos son los únicos que entienden lo que está ocurriendo. Los grandes, en cambio, pasan todo el episodio escondidos en techos, entrando en pánico y copiando exactamente la misma solución inútil que había provocado el problema desde el principio. Todo South Park está desesperado por entender qué está pasando con la economía. La plata desaparece, las deudas crecen, los negocios sufren y nadie parece tener una explicación clara. El problema es que la falta de respuestas no hace que los adultos admitan que están confundidos. Al contrario, los vuelve todavía más convencidos de que tienen la solución. La situación queda clarísima desde el principio, cuando Randy lleva a Stan al banco para enseñarle una importante lección sobre el ahorro. La idea parece bastante razonable hasta que el empleado recibe el dinero. Extranjeras de interés compuesto y se perdió. Explica que va a invertirlo y apenas unos segundos después anuncia que ya no existe más. Se perdió, desapareció, se esfumó. Stan intenta entender qué acaba de pasar, pero nadie parece dispuesto a darle una respuesta coherente, y ese desconcierto empieza a expandirse por todo el pueblo. Cada adulto tiene una teoría diferente. Algunos culpan a los bancos, otros culpan a Wall Street, otros culpan a la gente común. Como suele pasar cuando nadie entiende nada, todos hablan con absoluta seguridad, aunque estén improvisando sobre la marcha. En medio de ese caos aparece Randy, Esos tontos creyeron que el dinero era inagotable. que por algún motivo termina convirtiéndose en una especie de referente económico local, lo cual ya es una mala señal considerando que gran parte de sus reflexiones ocurren mientras utiliza una enorme máquina automática para preparar margaritas, una compra totalmente innecesaria, que representa exactamente el tipo de gasto impulsivo que supuestamente está criticando. Pero los adultos de South Park nunca dejaron que una contradicción les arruinara una buena teoría. Poco a poco Randy empieza a convencer a la gente de que la economía funciona casi como una divinidad. Según su razonamiento, los ciudadanos gastaron demasiado dinero, Es hora de que dejen de señalar con el dedo. se comportaron mal y ahora la economía está castigándolos. Le chupan un huevo los mercados, inversiones o créditos. Habla como si estuviera describiendo a un dios vengativo que exige sacrificios para recuperar su favor. Corten los gastos a solo las cosas esenciales. Y lo increíble es que el pueblo entero compra la idea. De un momento para otro, los adultos abandonan cualquier intento de comprender cómo funciona realmente la crisis y empiezan a comportarse como integrantes de una secta. Algunos dejan de gastar dinero por completo, otros se visten con sábanas para evitar usar ropa normal. Lo que debería ser una discusión financiera se transforma en un ritual colectivo donde todos intentan adivinar qué quiere una fuerza invisible para dejar de castigarlos. Y todos sabemos lo que quiere: pan. Nada, mentira. Mientras tanto, Kyle se vuelve prácticamente la única persona que intenta introducir algo de lógica en la conversación. Trata de explicar que la economía no es un ser vivo, Lo que la gente debe hacer es gastar más. que no está enojada, que no tiene sentimientos, que las personas siguen comprando, vendiendo y tomando decisiones todos los días. Pero discutir contra una multitud que ya eligió en qué creer es casi imposible. La trama paralela de Stan refuerza esa idea constantemente. Mientras Randy y el resto del pueblo transforman la economía en una religión, Stan intenta devolver la famosa máquina de margaritas. Lo que parece una tarea sencilla termina convirtiéndose en un viaje por un sistema financiero tan incomprensible que ni las personas encargadas de administrarlo parecen entender cómo funciona. Cada oficina lo manda a otra oficina, como la Municipalidad de Lomas. Todo parece sostenido por decisiones tomadas al azar. Habla con el Departamento del Tesoro. La mejor representación de eso llega cuando Stan descubre que algunas de las decisiones económicas más importantes se toman usando métodos que parecen sacados de una ceremonia tribal. Es una escena exagerada, obviamente, pero resume perfectamente la sensación que transmite este episodio. Y una vez más, el verdadero desastre no es la crisis original, es la reacción de los adultos cuando intentan explicarla. Pagó nuestras deudas para que volvamos a gastar. Halloween siempre fue una fecha especial en South Park, pero en este episodio descubrimos que los que más esperan la llegada de octubre no son los chicos, son los padres. Y no porque quieran acompañar a sus hijos a pedir caramelos o pasar tiempo en familia. Lo esperan porque tienen una tradición secreta, que consiste básicamente en disfrazarse, irse a una montaña, tomar cerveza hasta perder la conciencia y comportarse como adolescentes de 40 años. Todo empieza cuando varios hombres del pueblo se preparan para una reunión anual que mantienen desde hace años. Tenemos la semana de los brujos con los muchachos. Randy está tan desesperado por participar que ni siquiera escucha las quejas de Sharon ni presta demasiada atención a los planes familiares. Mientras el resto del pueblo se prepara para Halloween, él solo piensa en llegar a la montaña para encontrarse con sus amigos. Desde el principio queda claro cuál es la prioridad. Lo que debería ser una simple reunión de tipos intentando escapar de sus responsabilidades durante una noche, termina saliendo mal cuando uno de ellos encuentra un antiguo libro de hechizos.
¿Quieren probarlo? Y después de jugar con algo que claramente no entiende, se transforma en una bruja real. A partir de ahí empiezan a desaparecer chicos por todo South Park, mientras la criatura recorre el pueblo sembrando caos. Y es acá donde el episodio podría haber tomado el camino lógico. Uno imaginaría que los padres entrarían en alerta, cancelarían sus reuniones y harían todo lo posible para proteger a sus hijos. Pero estamos hablando de los adultos de South Park. Así que hacen exactamente lo contrario. Cuando descubren que la bruja surgió directamente de una de sus fiestas, su principal preocupación no son los chicos secuestrados, tampoco el hecho de haber liberado accidentalmente una amenaza sobrenatural. Pero no somos como Chip. Él es un brujo malo. Lo que realmente les preocupa es que la gente empiece a tener una mala imagen de las brujas, o mejor dicho, de ellos mismos. En lugar de perseguir a la criatura o ayudar a encontrar a los chicos secuestrados, arman presentaciones públicas y discursos ridículos para explicar que no todas las brujas son iguales. Solo la otra bruja hace eso. Es como si alguien provocara un incendio y después dedicara toda su energía a mejorar la imagen de los fósforos. Mientras tanto, los chicos son nuevamente quienes intentan entender qué carajo está pasando. Stan, Kyle, Kenny y los demás empiezan a investigar por su cuenta porque rápidamente descubren que los adultos están demasiado ocupados protegiendo su pequeño club privado. Solo estábamos jugando. Era diversión inofensiva. Cuanto más avanzan, más evidente se vuelve que los padres saben bastante más de lo que están admitiendo. Al final, como suele ocurrir en la serie, son los chicos quienes terminan acercándose más a la solución, mientras los adultos siguen trabados en discusiones sobre su reputación. Me estoy haciendo el país grande otra vez. Incluso cuando la amenaza ya es evidente para todo el mundo, los padres siguen preocupados por defender su tradición antes que por reconocer que fueron ellos quienes ayudaron a provocar el desastre. Y cuando una reunión con amigos se vuelve más importante que la seguridad de tus propios hijos, probablemente ya no seas la persona más indicada para tomar decisiones. Mucho crack y un jet. Las modas infantiles siempre generaron una reacción bastante particular en los adultos. Apenas aparece algo que los chicos disfrutan y ellos no entienden, automáticamente empiezan las sospechas. Que les está quemando el cerebro, que los está volviendo violentos, que es una pérdida de tiempo, que en nuestra época era mejor. En este episodio South Park toma esa idea y la lleva hasta un punto completamente delirante. Todo comienza cuando aparece Chinpokomon, una franquicia japonesa que vuelve locos a todos los chicos del pueblo. En cuestión de días nadie habla de otra cosa. Hay muñecos, videojuegos, programas de televisión, accesorios y campamentos temáticos. Compré a Gallotor con Derotron y zapato. Los nenes se obsesionan al toque y empiezan a perseguir cada nuevo producto apenas sale al mercado. La moda avanza tan rápido que lo que era indispensable a la mañana ya quedó viejo a la tarde. Los padres observan todo desde afuera sin entender absolutamente nada. Hijo, las modas vienen y van. Y ese es el verdadero problema, porque cuanto menos comprenden el fenómeno, más intentan intervenir. Al principio las preocupaciones parecen razonables. No sé de qué carajo están hablando. Randy y Sharon miran los programas de televisión para averiguar qué consumen los chicos. Otros padres empiezan a preguntarse por qué sus hijos hablan raro o están tan obsesionados con los juguetes. Pero muy rápidamente la situación deja de ser una simple preocupación familiar y se convierte en una cruzada para descubrir qué está pasando. Debo comprarlo, Chinpokomon. Lo gracioso es que los adultos tienen razón en algo fundamental. Efectivamente hay algo raro detrás de Chinpokomon. El problema es que son tan manipulables como sus propios hijos. Mientras los chicos son bombardeados con publicidad diseñada para volverlos consumidores compulsivos, los adultos son víctimas de una estrategia todavía más simple. Esos japoneses tratan de cambiar a los niños americanos. Cada vez que intentan enfrentarse a los creadores de la franquicia, terminan cayendo en la misma trampa absurda. Le dicen exactamente lo que quieren escuchar. Les acarician el ego durante unos segundos y automáticamente dejan de hacer preguntas. Los chicos empiezan a ir a campamentos especiales donde les enseñan japonés. Los entrenan para seguir órdenes y les llenan la cabeza con consignas extrañas. Cualquier adulto mínimamente atento debería notar que algo anda mal. Sin embargo, los padres están demasiado ocupados intentando entender la moda desde afuera como para prestar atención a lo que realmente ocurre. Y cuando finalmente deciden actuar, lo hacen de la forma más South Park posible. Vinimos a apoyarlo. En lugar de entender por qué los chicos están obsesionados con Chinpokomon, intentan fabricar una moda nueva para reemplazarla. Empiezan a mostrarles juguetes alternativos, productos y campañas publicitarias desesperadas. Básicamente intentan combatir una moda usando otra moda, como si el problema fuera el nombre del juguete y no la obsesión colectiva que lo rodea. La situación escala tanto que los chicos terminan preparándose para llevar adelante una misión completamente absurda, convencidos de que están haciendo algo importante. Y mientras ellos avanzan cada vez más lejos, los adultos siguen corriendo detrás de los acontecimientos. Siempre llegan tarde. Lo mejor es que la solución final tampoco nace de una gran reflexión colectiva. Sharon descubre algo mucho más simple. Los chicos suelen abandonar cualquier cosa que les gusta cuando los adultos empiezan a apropiarse de ella. Así que todos los padres hacen exactamente eso. Empiezan a mostrarse fanáticos de Chinpokomon, a hablar del tema y a comportarse como si fueran parte de la moda. Y funciona, porque de golpe los chicos pierden todo el interés. Espera, quiero quitarme esta ropa.
estúpida! Después de todo, queda bastante claro que el mayor peligro de South Park nunca fue Cartman, ni los extraterrestres, ni las conspiraciones raras. El verdadero problema aparece cada vez que los adultos tienen que enfrentar algo que no entienden, porque cuando eso pasa, el sentido común desaparece y el pueblo entero entra en modo desastre. Y lo peor es que por momentos se parecen demasiado a nosotros. Bueno, nos vemos la próxima, acá, en El Gordo Cartman.